Listo, estamos grabando. Es posible que mientras vayamos de inicio a la actividad, vaya también dándole ingreso a las personas. Bueno, bienvenidos a esta actividad. Buenos días. Agradecemos a cada uno de los representantes de las empresas que nos acompaña el día de hoy y a nuestro conferencista invitado por hacer posible esta actividad. ¿Me permiten, por favor? Y doy acceso. Para la Universidad Nacional de Colombia es muy grato tenerles en este espacio de conocimiento y relacionamiento que ustedes hacen posible. Agradecemos también esta puntualidad. Estamos comenzando el evento preciso para participar. Este evento que se hace en el marco de webinar Universidad Empresa. Consideramos que es una oportunidad para que desde el conocimiento cada organización afronte con éxito los retos buscando el bienestar empresarial y el de sus colaboradores. Antes de dar inicio, consideramos importante contarles que desde el programa de egresados a nivel nacional y en cada una de las sedes donde nos encontramos o hacemos presencia, estamos atentos para apoyarles en lo que requieran. De hecho, en este evento también estamos presentes con los coordinadores del nivel nacional y de sede. Asimismo, quiero invitarles a que estén pendientes, perdón, porque durante el evento les estaré compartiendo un enlace de evaluación y de sugerencias de temas que ustedes consideren debemos a abordar en nuestras próximas charlas. Desde ya agradecemos su opinión, su gestión, porque con ello podemos hacer unos eventos que sigan siendo de calidad y de interés para ustedes. Me permiten un momento y sigo dando acceso. El tema que nos convoca hoy es beneficios tributarios y responsabilidad legal de la inclusión social. Para el desarrollo hemos programado un espacio de aproximadamente 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas. Para abordarlo nos acompaña Carlos Jaramillo, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en seguridad de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en seguridad social de la Universidad CES, con 20 años de experiencia trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en la inclusión laboral. También es consultor en capacitación y adaptación de puestos de trabajo. Entonces, Carlos, nuevamente gracias y en público agradecerte tu disposición por acompañarnos el día de hoy. Y listo, este auditorio es tuyo y mientras te doy el ingreso, voy dando acceso. Alberto, muy buenos días para ti. Bueno, varios aspectos preliminares. Agradecerle a la Universidad Nacional, a la Oficina de Egresados, a la Universidad Nacional Sede de Medellín, por facilitar estos espacios de compartir y de aprendizaje. Este espacio surge como un ejercicio previo de planeación, ¿sí? En el cual identificamos que era importante hablar de discapacidad e inclusión laboral, ¿cierto? Entonces, el primer punto. El segundo punto, ampliarles un poco en el tema de presentación, informando que actualmente presto mis servicios profesionales para el Distrito de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y su equipo de discapacidad. Allí estoy en el subcomponente de acceso a derechos, que es todo el apoyo y acompañamiento a los habitantes del Distrito de Medellín, personas con discapacidad, sus familiares y personas de apoyo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, digamos que plena disponibilidad. Lo tercero, entonces, contarles que este va a ser un espacio provocador, un espacio en el que vamos a ver algunos aspectos, es posible de alguna manera muy rápida, muy ágil, porque el contenido es bastante amplio, incluso
consultorías que se dedican a este tema tienen diseñados procesos de diplomatura, formación de más de 120 horas académicas solo con este tema, ¿cierto? Entonces sí es importante que vamos a dar unos contextos generales, pero seguramente que quedarán muchos aspectos por profundizar, ¿cierto? El cuarto tema, contarles que vamos a utilizar una presentación que me trajo gratos recuerdos, no está, digamos que totalmente diseñada para este webinar, pero pertenece a un ejercicio de incidencia de las personas con discapacidad a través de una red que aún existe en Medellín que se llama Reddis. En aquella época se diseñó esta presentación, aquella época es hace 8 años tranquilamente, se diseñó esta presentación porque se estaba en un ejercicio conjunto con la Escuela Nacional Sindical y con un cooperante internacional, Solsop, y con la Fundación Saldarriaga Concha, entidades de nivel nacional e internacional, ¿sí?, que han trabajado este tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, como un tema de gratitud a la memoria, vamos a utilizar varios de los contenidos de esa presentación, igual a los correos electrónicos, luego de que diligencien el formulario de asistencia, les haremos llegar una presentación incluso complementada con algunos aspectos normativos que hoy es posible que no estén ya en esta presentación, ¿cierto? ¿Qué dinámica vamos a utilizar? Como bien lo plantea Norberto, entonces vamos a tener este espacio de conferencia y un espacio para preguntas escritas que Norberto nos va a apoyar con su puesta en común. Y además también la dinámica es que bueno, no sé, creo que no les he dicho, yo soy una persona ciega, ¿sí? Entonces, Norberto nos va a apoyar con la lectura del título de la diapositiva y sobre ese título vamos a estar conversando, ¿sí? Las diapositivas tienen mucho contenido, pero simplemente son un apoyo metodológico a quien está, digamos que en el uso de la palabra, y ya tendrán tiempo de revisar la profundidad. Aquí nos concretaremos en aspectos esenciales de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo creo, Norberto, entonces que podemos iniciar. Listo, Carlos. Ya la primera diapositiva está, el título Beneficios tributarios y responsabilidad legal de la inclusión social. ¿Me permites? Y paso a la primera diapositiva. Concepto de discapacidad, Carlos. Es importante entonces partir de qué se entiende hoy por discapacidad, ¿cierto? Ahí entonces tenemos una definición que proviene del artículo 1 de la ley 1346 de 2009, que es la ley a través de la cual se adopta o se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, un instrumento internacional de las Naciones Unidas, donde encontramos ese concepto de discapacidad. ¿Qué debemos resaltar hoy? Debemos resaltar dos cosas. Uno, que ese modelo social incorporado a través de la convención plantea una cosa bastante revolucionaria, y es que la discapacidad no está en el cuerpo de la persona, sino que está en un entorno que no es un entorno respetuoso de la diversidad, que no es un entorno amigable, que es un entorno que establece barreras, ¿sí? Eso es lo primero importante en el concepto de discapacidad. Y lo segundo, contarles que hoy la norma que reglamenta el quién es una persona con discapacidad, cuál es su discapacidad, es la resolución 1239 del año 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social. Ahí se establece todo el procedimiento para identificar una persona con discapacidad. Y esto va a tener importancia significativa más adelante, porque las normas que establecen beneficios tributarios, bueno, de antemano les ofrezco disculpas, he estado atacado esta semana por una virosis bien compleja, pero aquí estamos en el cumplimiento de los compromisos, ¿sí? Entonces, les decía que esta resolución 1239 del año 2022
establece los criterios del procedimiento para certificar discapacidad. Y ese es un ítem importante porque muchos de los beneficios tributarios están encaminados a saber quién es una persona con discapacidad y cuál es su discapacidad. Listo, Carlos, me permites y ya paso a la siguiente. Causa de pobreza de la población con discapacidad. Hay una cosa importante ahí y es que infortunadamente la discapacidad está directamente relacionado con fenómenos de pobreza en todas sus concepciones que tenemos hoy. ¿Sí? Por muchas razones que estamos ahí encontrando en la filmina, ¿sí? Razones que tendríamos que rescatar, por ejemplo. Mire, es increíble que hoy la tasa de desempleo de las personas con discapacidad en edad productiva, que es como lo denominan los medidores internacionales, sea del 80 al 90%. Mientras que la tasa promedio puede andar en un fenómenos post-pandemia en un 10 al 15%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que de 10 personas con discapacidad que pueden incorporarse al mercado laboral a través de las distintas modalidades existentes, se vincula una o dos. Y si entramos a profundizar en qué escala de la pirámide laboral ingresan, pues el panorama se hace más lúgubre. ¿Sí? Lo que significa que la inmensa mayoría de personas con discapacidad no generamos riqueza, con todo el impacto que eso tiene para las familias, para el mercado, para el entorno comunitario. Conclusión de este momento: pobreza y discapacidad tienen una relación absolutamente directa. Carlos, diapositiva siguiente, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya hablábamos de este instrumento al comienzo. Es la norma más importante en temas de discapacidad hoy en el mundo y Colombia no es la excepción. Más de 180 países que la han aprobado. En Colombia, recuerden, Ley 1346 del año 2009, y por supuesto que aborda el tema de inclusión laboral como un tema central y bastante álgido a la hora de hablar de discapacidad en el mundo. ¿Sí? Entonces, este instrumento internacional tiene varios aspectos: el modelo social de la discapacidad, que hablábamos ahora, que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. Habla de un asunto de capacidad jurídica que lo vamos a conversar un poquito más adelante, y tiene artículos específicos a la hora de vincular personas con discapacidad. Carlos, ¿me permites un momento que no logro llegar a la presentación? Listo. Artículo 26, habilitación y rehabilitación. Este artículo de la Ley 1346 del año 2009, digamos que es el aspecto previo a que la persona con discapacidad ingrese al mercado laboral. ¿Cómo entendemos habilitación y rehabilitación cuando hablamos aquí? No lo entendemos como la posibilidad de aliviarse de nada, porque la persona con discapacidad no está enferma. Lo entendemos como aquellas herramientas necesarias para que la persona se incorpore al mercado laboral en igualdad de condiciones. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una persona ciega, profesional, y voy a ingresar a un equipo de trabajo, a una empresa, a su área jurídica. ¿Sí? Yo debo llegar a esa empresa
con el manejo, me disculpan, con el manejo claro de un computador con un software lector de pantalla, ¿sí? Es decir, yo no puedo llegar a la empresa a decirle, no, es que yo necesito que usted me contrate un apoyo para que me lea los documentos porque es que yo no veo. No. En su proceso de habilitación o rehabilitación, habilitación cuando la persona nace con la discapacidad, rehabilitación cuando la adquiere, ¿sí? En ese proceso, la persona tiene que haberse formado en el ejercicio de aquellas áreas necesarias conforme a su categoría de discapacidad para estar en la empresa. En el ejemplo que estamos citando, una persona ciega que va a trabajar como profesional debe manejar un computador a través de un lector de pantalla. ¿Cuál es el ajuste que debe hacer la empresa? Pues instalar el lector de pantalla, que hoy, pues concretamente es un software adquirido por el Estado colombiano. Pero eso es otro tema, ¿sí? Entonces aquí en habilitación y rehabilitación, este es el concepto. Diapositiva siguiente, Carlos, es artículo 27, trabajo y empleo. Este es el artículo central de esta norma, Ley 1346. En este artículo se habla de cómo debe ser la vinculación laboral de personas con discapacidad. ¿Qué criterios se deben seguir? ¿En qué consisten los ajustes razonables? ¿En qué consisten los diseños universales? Conceptos todos estos que los encontramos desarrollados en el instrumento. Este artículo es bastante extenso porque aborda las diferentes temáticas, no solo de inclusión laboral, sino también de generación de ingresos a través de emprendimientos, ¿sí? O también a través de la contratación de pares, es decir, personas con discapacidad que puedan, digamos que ser un referente en ese espacio laboral o contractual. Cuando aquí hablamos de inclusión laboral, no nos estamos haciendo referencia a la modalidad contractual, no. Estamos haciendo referencia a que la persona con discapacidad genere ingresos, ¿sí? Que la persona con discapacidad genere riqueza. Por eso este artículo 27 es artículo central en esta temática. Diapositiva siguiente, Carlos, Ley Estatutaria 1618 del 2013, artículo 13, derecho al trabajo. Esta ley desarrolla los postulados, ¿sí? Los postulados de la ley 1346 de 2009. Es decir, la ley 1346 de 2009 es un tratado internacional. La ley 1618 es una norma de carácter local para Colombia, si lo queremos ver de esa manera. No es muy técnico el concepto, pero desarrolla este artículo 13 del artículo 27 y tiene las responsabilidades para las entidades públicas y privadas a la hora de contratar personas con discapacidad, ¿sí? Este artículo fue desarrollado y reglamentado posteriormente en el decreto 2011 del año 2017. En este decreto se establece una ley de cuotas para las entidades públicas de todo orden territorial, ¿sí? Donde conforman unas tablas que comparecen directamente al número de empleados de planta de la entidad territorial, ¿sí? Debe ser la vinculación de personas con discapacidad. Es un decreto de aplicación progresiva, ¿sí? En el tiempo, y digamos que en este momento, en el año 2022, se está en evaluación de qué ha pasado con ese decreto 2011, ¿sí? Cómo ha sido su implementación por parte de las entidades territoriales. Y lo que vemos en el medio es que sí, muchas entidades se han, digamos que, puesto hoy la 10 y decir, mire, vamos a incluir personas con discapacidad en nuestra planta de empleados. Aquí el decreto sí habla de vinculaciones. Entonces, las modalidades por prestación de servicios no se consideran para el cumplimiento
del decreto de cuotas, ¿sí? ¿Qué reflexión hace uno acá? Preocupante que sea por una norma que se piense este tema, pero digamos que ahí está y se viene adelantando. Importante que si tenemos representantes de entidades de carácter público, revisen este cumplimiento, porque la Contraloría viene haciendo un seguimiento, lo que es Contraloría y Función Pública, vienen haciendo un seguimiento riguroso a esta temática. Diapositiva siguiente, Carlos, Constitución política. El abordaje del tema de discapacidad en la Constitución no es el más afortunado. Tenemos 4 artículos básicamente que hablan de temas de discapacidad: el artículo 13, el artículo 47, el artículo 54 y el artículo 68. ¿Sí? En el artículo 54, que es donde específicamente se habla de personas con discapacidad, se habla desde un concepto médico de la discapacidad. Entendamos el contexto. Nuestra Constitución, si bien es muy vanguardista, es de hace ya 30 años, y para aquella época la temática de discapacidad no tenía el desarrollo social, cultural que se tiene hoy, ¿sí? Entonces el artículo 54 de la Carta no es la mejor, no es la mejor opción para hablar de una verdadera inclusión laboral de personas con discapacidad, pero sí da origen a que se piense que una persona con discapacidad pueda incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones, ¿sí? Que el hecho de contar con una condición específica no significa que se tenga que quedar en su casa esperando que la familia y el Estado sea proveedor de absolutamente todo, ¿sí? No, esta persona con discapacidad puede hacer sus procesos de habilitación, rehabilitación, sus procesos formativos, académicamente hablando, y con los ajustes razonables, que es la tercera o cuarta vez que lo mencionamos, podrá estar en igualdad de condiciones en el mercado laboral, ¿sí? Digamos que ese es el reconocimiento que se le hace a la Constitución en este campo específico. Leyes que promueven el empleo y trabajo de las personas con discapacidad. Vamos a ver entonces una serie de normas, las cuales aún están vigentes y que establecen un poco lo que el eje central de este webinar, y es los beneficios tributarios. Aquí tengo que advertir que yo soy abogado, no soy contador. Los contadores son los que conocen el detalle, ¿sí? Para hacer efectivos los beneficios tributarios, ¿sí? Y como les decíamos al comienzo también, este es un espacio provocador, es un espacio inicial que es muy posible que con la oficina de egresados y con la universidad tengamos unos nuevos espacios más específicos, con temáticas más especializadas, ¿sí? De acuerdo pues como a los intereses y a lo que Norberto nos planteaba ahora, de que ustedes manifiesten en el ejercicio evaluativo de este espacio qué temática les interesa. Entonces, vamos a ver esa serie de normas y a contar un poco sobre ellas. La primera, Carlos, que aparece es la ley 361, La 361. ley 361 de 1997. Esta fue la primera ley que abordó el tema de discapacidad después de la Constitución. Su capítulo de inclusión laboral sigue totalmente vigente en su inmensa mayoría de artículos. Si mi memoria no me engaña, del 21, 22 en adelante, artículo, como hasta el 34, 35, ¿sí? Y hay que hacer unas precisiones. Esta ley para la época hablaba de personas limitadas. Recuerden que ese concepto hoy lo tenemos superado y hablamos de personas con discapacidad.
esa ley también hablaba de un porcentaje de discapacidad que lo manifestaba el 25%. Hoy, digamos que eso tiene que ser actualizado a lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La resolución 1239 mencionada al comienzo del año 2022, por medio de la cual se establece el proceso de certificación de personas con discapacidad. Entonces, desde 1997, desde hace ya 25 años, la discapacidad se podía ver como unos porcentajes. Hoy no. Y en esto, este es un tema que daría para profundizar, el que no me puedo quedar porque digamos que me emociono porque es mi especialidad. Yo tengo una especialización en seguridad social y una maestría también en el tema, pero invalidez, que es un concepto netamente jurídico, no es igual a discapacidad y tampoco lo es dictamen de pérdida de capacidad laboral. Son tres cosas totalmente distintas: dictamen de pérdida de capacidad laboral, invalidez y discapacidad. Como les digo, nos podríamos quedar aquí hasta las 5 de la tarde hablando de este tema, o hasta más. Entonces, para efectos de la norma que estamos viendo en este momento, digamos que hoy no se puede hablar de porcentajes de discapacidad. Ese concepto no existe hoy. Hoy existe si la persona tiene o no tiene discapacidad, cuál es su discapacidad y cuál es su porcentaje de restricción en las actividades cotidianas. Y este es otro tema: certificación en discapacidad, que también lo podríamos abordar en otro espacio. Artículo 24. Artículo 24, ahí empezamos a ver todos aquellos beneficios con las precisiones anteriormente realizadas. Artículo 26, Carlos. Me dice Este, si sigo artículo, avanzando. este artículo 26 ha sido muy polémico. Incluso sobre este artículo 26 de la ley 361 del 97 tenemos trabajos de maestría muy interesantes. ¿Por qué? Este artículo 26 establece algo que en el derecho se llama estabilidad laboral reforzada. ¿Cuál es la línea hoy? Hoy nuestras altas cortes, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, tienen una postura jurisprudencial, es decir, una manifestación de los jueces, donde dice: oiga, mire, si existen causales objetivas de terminación del contrato, no se requiere la autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Qué dice este artículo? Que si usted tiene una persona con discapacidad en su empresa y desea despedirla, necesita una autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál era el propósito de esta norma, de este artículo? Era que a las personas con discapacidad no se les despidiera de su trabajo, ojo, por razón de su discapacidad. ¿Sí? Pero esto fue mal interpretado. Más el artículo tiene una sanción a la empresa bastante atractiva para los abogados litigantes, ¿sí? Y terminó totalmente distorsionado. Se terminó aplicando a personas incapacitadas en su ejercicio laboral. Eso es una cosa absolutamente distinta al tema del que estamos hablando, ¿sí? Para concluir, artículo 26. Si usted, empresario, empleador, tiene una causal objetiva de terminación, es decir, un contrato a término fijo, se terminó la obra o labor en esa modalidad, o la persona con discapacidad luego de un proceso interno de sanciones disciplinarias o del tipo que establezca el reglamento interno de trabajo, infringe tales, pues podrá ser despedido. Esa es la postura hoy de las altas cortes. Carlos, antes de pasar a la siguiente norma, nos pregunta Caterine Sosa que si el artículo 26 de la ley 361. ¿Cómo, Norberto? ¿Que si el artículo qué?
El artículo 26 es de la ley 361. Sí, de 1997, sí. Perfecto. Y Jonathan estaba alzando la mano, pero entonces le propongo a Jonathan que en el espacio que tenemos en unos 15 minutos, porque vamos en 30 minutos, Carlos, pueda intervenir. ¿Les parece? Carlos Claro. también para listo, Jonathan, Sí, entendido. porque si no se nos desvirtúa como tenemos programado el ejercicio. O sea, Listo. y les quiero reiterar, como dije al comienzo, van a quedar muchas preguntas porque estamos dando una mirada rápida, un abrebocas, un sistema de provocación, pero no vamos a alcanzar en una hora. Yo acabé de dictar un módulo de más de 40 horas académicas solo con el artículo 27 de la ley 1346. Imagínense, solo con un artículo. Entonces ya estarán dimensionando cómo es el asunto. Dale, Norbert. La diapositiva que ya está expuesta, Carlos, es el artículo 31. Artículo 31, ese es el artículo de igual beneficios tributarios. Básicamente se simplifican en las empresas que pagan impuesto a la renta, ¿sí? Podrán descontar al 200% de manera proporcional por la vinculación laboral de personas con discapacidad. Aquí sí hablamos estrictamente de contratos laborales, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Como les decía, todos estos artículos de la ley 361 tienen hoy plena vigencia. Permíteme, Carlos, ya paso. Artículo 34. 34. Señor. Sí, ok. Ahí estamos viendo entonces los beneficios en el tema de aprendices, por ejemplo, cuando se contrata a una persona con discapacidad, aquella empresa obligada a tener aprendices de acuerdo a su número de empleados, entonces digamos que ese aprendiz con discapacidad, me disculpa como lo voy a expresar, valdrá por 2 aprendices sin discapacidad. ¿Eso qué es? Ahorro en temas financieros, que es un tema que tienen muy de perspectiva el empleador y el empresario, porque por supuesto que una empresa está pensada y diseñada para generar rentabilidad. Listo, me permites. Y vamos para la ley 789, me imagino que es del 2002, Carlos, lineamientos para apoyar el empleo. Sí, las normas que vamos a ver a continuación, vamos a pasar muy rápidas por ellas, ¿cierto? Porque básicamente lo que hacen es establecer unas condiciones favorables para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si ustedes me preguntan que si esto ya es efectivo, yo tengo que decirles que parcialmente. Existen empresas que son muy juiciosas y que hacen efectivo estos beneficios y digamos que una conclusión anticipada es, mire, si usted tiene un empleado con discapacidad, obviamente hablamos de empleado desde el concepto de la OIT, desde la perspectiva de trabajo decente. Entendido trabajo decente como todo aquel que garantiza las condiciones mínimas de seguridad social del trabajador y de salarios conforme a lo establecido en la normatividad colombiana. Entonces, si usted tiene un empleado con discapacidad, si usted hace efectivo esa serie de beneficios que estamos viendo, digamos que a nivel tributario, usted obtendrá casi que entre el 30 y el 50% de los salarios que se le cancelen a ese empleado. Es decir, es buen negocio, si lo queremos ver así, es buen negocio tener incluidos a personas con discapacidad en la planta de empleados de la empresa, sobre todo privada, ¿sí? Sobre todo privada y aquellas que tienen niveles de tributación altos. Y aquí reitero, yo soy abogado, no soy contador. La ley que sigue, Carlos, es la 1275 del 2009, lineamientos de política pública de enanismo, personas de talla baja. Personas de talla baja, sí, también aquí unas normas específicas para personas de talla baja, que cabe anotar que digamos que es de los últimos grupos que han entrado al tema de discapacidad. Ley 1306 del 2009, protección de población con discapacidad mental. Esta ley, digamos que se encuentra derogada casi en su totalidad por la ley 1996 del año 2019.
Y esta ley 1996 es la última ley que tenemos en temas de discapacidad. Lo advertíamos al comienzo. Es una ley que habla de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Ese concepto viene del artículo 12 de la ley 1346, es decir, de la convención. Y aquí en la ley 1996 se elimina en su totalidad, el proceso de interdicción de personas con discapacidad. A partir del 26 de agosto del año 2019, en Colombia, ninguna persona puede ser declarada interdicta, ¿sí? Ninguna persona. Y hasta el año 2024 se tiene para revisar todas las sentencias de interdicción y en ese momento perderán los efectos. Para traerlo aquí al tema laboral, ¿qué pasaba antes? Que una persona con discapacidad, sobre todo intelectual o psicosocial, iba a firmar un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios y tenía una interdicción vigente y no podía firmar el contrato. No lo podía firmar. ¿Sí? Tenía que firmarlo su curador o representante legal. Obviamente que hablamos de personas con discapacidad mayores de edad. Hoy ese tema no existe conforme a la ley 1996. Esta ley tiene sobre todo tres figuras jurídicas que entran a sustituir la famosa y vieja y obsoleta interdicción. ¿Sí? Y este es otro tema que nos da tranquilamente para un diplomado. Lo acabé de dictar en una universidad de solo ley 1996 y sus más de 60 y tantos artículos. ¿Sí? ¿Con qué nos quedamos aquí en este espacio? Con que hoy todas, no unas, todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. ¿Eso qué significa? Que sus actos con efectos jurídicos, como son los de firmar un contrato, lo pueden hacer sin un tercero representante. Esa es la conclusión muy rápida de lo que podríamos profundizar enormemente. Carlos, ya estamos a 5 minutos, no, perdón, 7 minutos de las preguntas. Señor, no me robe También minutos, tranquilo, hágale, avancemos. eh, quiero comentarle a los asistentes que en un momento desde el usuario Anthony Scorsia les estará llegando la invitación para que diligencien el formulario. ¿Listo? Carlos, la siguiente diapositiva, la diapositiva presente es Ley 982 de 2005, oportunidades para sordos y sordociegos. Este es un tema muy interesante. Hoy se están empezando a hacer visibles las personas sordociegas en el país. Y como les digo, eso es un mundo, eso es un cuento bien interesante. Siguiente, ¿no? Ley 1221 del 2008, teletrabajo. Ahí tenemos un artículo específico para la inclusión laboral de personas con discapacidad en un concepto que hoy tendrá que ser desarrollado, que nos lo deja la pandemia, es el asunto del teletrabajo. Sin duda alguna, es un tema en el que hay mucho por explorar, mucho por aprender, desde el tema de accesibilidad a las plataformas laborales, por ejemplo, por parte de personas con discapacidad. Ley 1429, formalización del empleo. Todas estas leyes han venido surgiendo en el transcurso del tiempo, ¿sí? En el transcurso del tiempo, y cada vez traen algo que incluye a personas con discapacidad, ya sea la motivación para que se vinculen, ya sean beneficios tributarios, ya sean beneficios en excepciones tributarias. Acuerdo 57 del 2003. Esta es una norma de Medellín, una norma local para un impuesto que tenemos acá. Esta norma tiene que ser actualizada por el distrito, ¿sí? Como ven, es una norma muy antigua, pero digamos que no conozco una que la haya derogado del mismo nivel, es decir, otro acuerdo,
frente a este impuesto de timbres y tableros, industria y comercio, para Medellín específico a la hora de vincular personas con discapacidad. Lo podemos verificar, pero creo que está totalmente vigente y sería aplicable para empresas en Medellín. Requisitos para obtener el beneficio. Bueno, aquí están Y los comenzamos, requisitos. discúlpame Carlos, por parte del empleado. Sí, están, creo que son 7, si mi memoria no me engaña, una cosa así. Ahí los estamos viendo. ¿Cómo se hace esto? Acá la recomendación es siempre con el apoyo de el abogado de la empresa y con el apoyo del financiero de la empresa, ¿sí? De toda el área de recursos humanos, ¿sí? Ese es un tema bien potente hoy en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que también nos daría para otra temática, Norberto y compañeros y compañeras, es que definitivamente el tema es bastante amplio y bastante generoso en sus contenidos. Entonces ahí están estos requisitos. Y también ese mismo componente lo tiene por parte de las empresas. Entonces, no sé si avanzo a la siguiente, Carlos. Sí, ahí tenemos, ok, como Listo, de paso. doble vía, sí. Ok. Bueno, esta sí es la última diapositiva ya, Carlos, de tu presentación. Sí ve que es que Norberto estaba muy preocupado, que Sí, porque eran muchas. No, 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 es que reiteramos, este es un espacio incentivador, ¿sí? ¿Qué concluimos entonces para que pasemos a las preguntas? Que me quedan 2 minutos. Miren, el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad es un tema de apertura en las empresas. Las herramientas jurídicas hoy están dadas para darle tranquilidad al empleador. Las personas con discapacidad estamos reclamando oportunidades en igualdad de condiciones. No es tan difícil. Asesores de entidades especializadas, que hoy tenemos varias en el país y en Medellín. Nosotros allá en el equipo de discapacidad, donde les digo que presto mis servicios profesionales, tenemos ese proceso de acompañamiento a las empresas, ¿sí? Tenemos un proceso de emprendimiento de personas con discapacidad, un proyecto de emprendimiento de personas cuidadoras y familiares. Entonces, digamos que hoy las herramientas están y no es aceptable que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad siga siendo el 80%. Eso no, hoy, como están las condiciones, no son admisibles esas situaciones, ¿sí? El tema es de bajarnos un poquito de los prejuicios, de los imaginarios, de todas esas construcciones sociales que hay que entrar a deconstruir, ¿sí? Y que hay que entrar a revisar. De, uy, no, es que si vinculo a una persona con discapacidad me encarto, ¿cómo lo despido? O no, es que cómo va a ser en la empresa, cómo va a llegar a trabajar, cómo va a cumplir sus productos, cómo va a cumplir sus funciones en sus órdenes en caso de contratos laborales. Todas esas son preguntas válidas. Son válidas, sí, pero no se pueden convertir en una barrera para el acceso de personas con discapacidad al mercado laboral. Por último, cuando una persona con discapacidad genera ingresos, genera riqueza, ¿sí? Toda su dinámica social y familiar cambia casi que inmediatamente, porque ya no se ve como una persona enferma, ya no se ve como una persona a la que hay que asistirle todo, ya no se ve como una persona a la que el Estado tiene que entrar a suplir sus necesidades básicas insatisfechas. No, porque es una persona que conforme a su nivel de formación tiene un trabajo que le dará una calidad de vida específica, ¿sí? ¿Existen barreras? Sí. ¿Existen restricciones? Sí, pero cada vez son menos. Cada vez son menos. Yo creo que esa es la gran conclusión de este espacio y es, hay que tener apertura hacia estos temas. No es fácil porque nos han contado historias totalmente distintas. Y a mí, por ejemplo, hoy me angustia mucho el nivel de informalidad en las personas con discapacidad en los mercados de producción. Tenemos muchas personas con discapacidad en el sistema de transporte del Valle de la Aburrá, ¿sí? Intentando ganarse la vida
en trabajos que para la OIT no son trabajos decentes, no porque sean indecentes, como nosotros lo concebimos, sino porque son personas que no tienen ninguna garantía, ninguna. Ese es un tema muy preocupante y que desde la academia lo podemos pensar, investigar y escribir. Alberto, vamos a las preguntas. Vale, Carlos. Hay varias preguntas, Carlos, pero antes de comenzar, un mensaje que queremos transmitirles desde el programa de egresados, y para ello le pido el favor a Rafael Escorcia, que se lo transmita. Y ya nos vamos con las preguntas, Carlos y asistentes. Anthony. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan muy bien? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Para nosotros el programa de egresados es un placer estar aquí y conectar un poco con toda la experiencia que estamos viviendo. Agradecemos este espacio significativo de relacionamiento con las empresas. Adicional, el mensaje que tenemos es que estamos en constante proceso de gestionar nuevos canales de articulación con ustedes y por ello pues vamos a compartir un documento adicional más tardecito, en medio de las preguntas, donde lo que queremos es identificar con ustedes más espacios donde ustedes consideran que la universidad es un aliado clave para este proceso y toda la comunidad egresada es ese know-how importante que la universidad quiere colocar al servicio para fortalecer todas las alianzas y todas las actividades que podamos realizar en conjunto entre las empresas y la universidad. Muchas gracias, Norberto, por darnos este espacio también. Gracias, Anthony. Muy amable. Y listo, Carlos, nos vamos entonces con las preguntas. Yo sé que voy a alzar la mano, pero yo voy a leer primero las preguntas. Carlos, creo que tenemos como alrededor de 3 preguntas en el chat. Leo las preguntas y luego comienzo a dar espacio a las personas que alcen la mano. Precisamente es Weimar el que hizo la segunda pregunta y nos dice, hay trabajadores que abusan de la estabilidad laboral reforzada para recibir una remuneración, pero sin cumplir con su obligación de prestar un servicio efectivo a la empresa. Por ello, las empresas se abstienen de contratar personal en condición de discapacidad, ya que por alguna razón se deben terminar el contrato laboral, la ley se los prohíbe. La pregunta, Carlos, es, ¿cómo se puede contrarrestar el temor a la estabilidad laboral reforzada por parte de las empresas para contratarlos? Alberto, ya precisamos en el transcurso de la exposición que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral admiten las causales objetivas de terminación de contrato sin autorización del ministerio, ¿sí? Es decir, esta prohibición del artículo 26 se aplica solo si la razón de la terminación del vínculo laboral es por razón de la discapacidad. Frente al contexto de la pregunta, si hay personas que abusan, sí, claro, es que las personas con discapacidad también somos primeros seres humanos y dentro de esos seres humanos tenemos conductas muy diversas. Entonces, el mensaje acá para responder es hoy, el tema de estabilidad laboral reforzada está muy relativizado por los jueces, mucho. Y yo sí quiero desmontar ese mito de que si vinculamos a una persona con discapacidad no la puedo despedir. Sí la puede despedir. Y también lo que precisábamos en la exposición es que la herramienta del artículo ha sido utilizado por otros sectores que no son las personas con discapacidad. Vale, entonces la siguiente pregunta nos la hace Margarita Arismendi. Buen día. El artículo 31 indica de las personas nuevas a contratar. Peor que sucede si ya labora con la empresa y por una enfermedad general es calificada con un 30% de discapacidad. Yo no veo la pregunta. Entonces, Margarita, ¿usted puede complementarla, por favor? Ya vi que abrió micrófono. Bien pueda. Sí, nada, buenos días. Buenos días, Margarita. Adelante. Me equivoqué y coloqué peor, pero espero que suceda. Margarita, no se le escucha bien. ¿Es posible que...? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Listo, es que coloqué peor y no es peor, sino pero ¿qué sucede? O sea, porque allí están hablando de las personas que ingresan a la empresa ya con una discapacidad. Pero en el caso de que en la empresa estén laborando unas personas y ya de pronto, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que ya por la edad y por las enfermedades que tiene, ya no las dictaminaron con un 40% de discapacidad ya hace como un año.
pero entonces ella ya estaba vinculada con nosotros, tiene ese dictamen del 40%, entonces en ese caso hay posibilidad de descontarse algo, o como ya estaba con nosotros y allí es que le determinaron esa discapacidad, no se puede. Esa es mi inquietud. Bueno, respondo a Margarita la primera parte. Si se puede con personas que ya están vinculadas, sí, claro, por supuesto. Incluso en algún artículo de la ley 361 se habla de una antigüedad que hoy no es aplicable, pero sí se puede. Pero también quiero precisar, y es un tema bastante complejo de entender cuando uno no trabaja en este tema, y es que recordemos que la discapacidad no está dada por porcentajes. Ahí me estás hablando de un dictamen de pérdida de capacidad laboral, que es un asunto totalmente distinto. Pero eso no lo vamos a dimensionar en este espacio por razones de tiempo y por razones de temática. El mensaje es, hoy, discapacidad, como se los he dicho ya 2 veces, ¿quién es una persona con discapacidad? ¿Cuál es su categoría? ¿Y cuál es su nivel de restricción? Está en la resolución 1239 del año 2022, ahora hace poquitico, como de abril o mayo, del Ministerio de Salud y Protección Social. Discapacidad no es igual a dictamen de pérdida de capacidad laboral, y usted no tiene más o menos discapacidad, o usted no tiene un porcentaje de discapacidad. No, ese concepto en este tema no existe. Vale, muchas gracias. Listo, Margarita. Aun cuando ya mencionamos, lo habíamos mencionado, Carlos, sin embargo, tal vez Astrid no había llegado, pero te voy a hacer la pregunta para que tú lo confirmes. Astrid Montoya nos pregunta, ¿nos van a enviar esta presentación? Sí, vamos a hacerle unos ajustes, como lo conversábamos, y se las compartimos. Perfecto, entonces comienzo a dar plazo. ¿Cómo se dice? Acceso a las personas que alzaron la mano. Recuerdo que la primera persona que alzó la mano fue Weimar Bedoya, quien hizo la primera pregunta. Entonces, Weimar, adelante, y sigue Catherine Sosa. No, Alberto, por favor, preguntas muy puntuales. ¿Sí? Listo. Carlos, primero agradecer por el espacio, ¿cierto? Muy bueno este tipo de espacios que se fomentan. Pues no, reiterando pues lo que había comentado ahorita, el gran temor siempre va a ser con respecto al rendimiento de la persona que se contrata en condición de discapacidad, y que si no es pues el esperado, o si la persona abusa de su condición para quedarse en la empresa, entonces el problema es finalizar ese contrato. Usted nos mencionaba ahorita que hay sentencias claras que permiten, o sea, que allá hablan del tema y que dicen, no, o sea, si hay una causal objetiva se puede terminar. De pronto nos puede compartir alguna de ellas con el fin pues como de estudiar el tema, porque a nosotros puntualmente, yo trabajo en el sector de la construcción, hemos tenido causales objetivas, hemos pedido permiso al Ministerio del Trabajo, hemos ido ante juez laboral, hemos estado ante jueces de tutela, y todos nos han rechazado así haya una causal objetiva, ¿cierto? Frente a un caso específico que tenemos de una persona que abusa de su condición para no prestar los servicios. Inclusive la tenemos en la casa pagándole el salario normal por una orden judicial y sin hacer absolutamente nada, ¿cierto? Entonces es crítico, y yo creo que particularmente en el sector de la construcción, este tipo de casos son los que llevan a no contratar personas en condición de discapacidad o que tengan una situación de salud que les permita tener estabilidad laboral reforzada. Entonces sí me parece muy bueno si nos puede compartir un poco de esos pronunciamientos de los jueces constitucionales o de la Corte Suprema de Justicia. De pronto alguna sentencia que nos pueda citar. El caso de la construcción es bien complejo, digamos que lo conozco con algún nivel, pero lo que ocurre es que la mayoría de esos casos son de personas que tienen un accidente laboral y se quieren perpetuar en su contrato sin hacer nada, tal como lo planteas. Eso es real. Pero digamos que estos personajes no son personas con discapacidad inicialmente, porque lo que tienen es un tema de un accidente laboral y que tendría que ser asumido por el sistema de seguridad social integral, ¿cierto? Sí, claro, en la presentación, por eso les decíamos que la vamos a ajustar, voy a referenciarles, tenemos 2 sentencias precisamente del año pasado, una de la Corte Constitucional, que no recuerdo en este momento el nombre, pero sí la tengo por aquí, y una de la Sala Laboral de la Corte Suprema, donde habla de esas causales objetivas, porque es que este tema le ha hecho, sin duda alguna,
mucho daño a la vinculación laboral de personas con discapacidad. Pero recordemos, personas con discapacidad, es decir, no aquel que sufre un accidente laboral, porque es que me cambian el contexto del espacio, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Claro, entonces el compromiso de enviar jurisprudencia al respecto, que hay mucha. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Weimar. Catherine Sosa, adelante, por favor. Hola, buenos días, Carlos. Gracias por el espacio, muy interesante. Voy a ser muy puntual con mi pregunta. En la empresa donde yo trabajo, hay una persona que tiene una condición especial, pero es de nacimiento. Sin embargo, la persona entró a laborar y ahora mismo, desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues nosotros queremos gestionar todo el tema para que haya una contratación puntualmente a una persona con discapacidad, pero me causa curiosidad porque desde seguridad y salud en el trabajo sí nos hablan de ese porcentaje de movilidad que tendría la persona, pero tú mencionas que esto es diferente a la discapacidad. Entonces me genera esa duda, porque el profesiograma que nos está exigiendo o que nos exige todo el tema, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sí menciona puntualmente ese porcentaje de movilidad que tendría la persona. Pero ahora me causa duda esos dos conceptos. Sí, digamos que en la ley 361 sí se hablaba de un porcentaje, incluso creo que era del 25%. Lo que pasa es que eso hoy, 25 años después, tiene que repensarse, y más cuando tenemos una norma, la resolución de certificación en discapacidad, todos estos esquemas de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, y con la DIAN, básicamente, que es nuestra entidad de impuestos, tiene que entrarse a revisar, porque hoy la legislación colombiana no habla de que usted tenga un porcentaje de discapacidad. Eso no existe en nuestros conceptos, ¿sí? Existió, sí, claro, porque se equiparaba discapacidad a pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Y hoy, como les digo, son dos cosas distintas. Entonces, estos temas hay que empezar a moverlos, hay que empezar a conversarlos, por eso generamos estos espacios. ¿Para qué? Para generar esas inquietudes, para que empecemos a cuestionar nuestro quehacer cotidiano como empleadores, como trabajadores, como academia, ¿sí? Alberto, yo creo que si tenemos dos preguntas más para que, por el respeto del tiempo de las personas, vamos dando cierre, sin antes agradecerles, ¿no? Carlos, en este momento, preguntas que tengamos en el chat no hay. No sé si alguna de las personas asistentes deseen alzar la mano o tengan preguntas directamente. Sí, Weimar Bedoya. Hola, Weimar, adelante, por favor. Pues ya que facilitaron pues como la oportunidad, le iba a dar el espacio pues como a otros, pero en vista de que no hay preguntas, de pronto si nos puede ampliar un poquito como esa diferenciación que hay entre el concepto de discapacidad y la pérdida de capacidad laboral, porque incluso pues cuando se habla de estabilidad laboral reforzada, que siento yo que es el que da como el temor a contratar ciertas personas en una disminución de su condición de salud, la estabilidad surge por pronunciamiento jurisprudencial a partir del 15% más o menos de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Entonces, esa es la postura de la Corte Suprema. Eso, entonces, como si nos puede ampliar un poquito esa diferencia que hay entre los dos conceptos, o sea, entre ese concepto de discapacidad y ese concepto de PCL, porque usted ya lo ha resaltado en varias oportunidades, que no son lo mismo y es diferente. El dictamen de pérdida de capacidad laboral, eso es un tema muy técnico y bastante jurídico, ¿no? Entonces, de pronto podemos aburrir un poco a quienes no son abogados, porque los abogados a veces no nos hacemos entender lo suficientemente. Pero es esto. El dictamen de pérdida de capacidad laboral es un ejercicio que reglamenta una norma, un decreto específicamente, ¿sí? 1507, ¿sí? Creo que es 1507 de 2014, y está pensado para acceder a prestaciones, ¿sí? Del sistema de seguridad social, básicamente el subsistema en pensiones, ¿sí? Está diseñado ese dictamen de pérdida de capacidad laboral para acceder a pensiones de invalidez o a indemnizaciones del sistema asegurador, ¿sí? Digamos que esto no mide ni dictamina qué tanta discapacidad pueda tener una persona, porque el concepto discapacidad no se fracciona de esa manera. Entonces,
La ampliación dice, el dictamen de pérdida de capacidad laboral le sirve a la persona para acceder a prestaciones del sistema de seguridad social en pensiones o en algunas ocasiones en temas de pólizas de aseguramiento, ¿sí? ¿Por qué se trae el concepto? Porque hace 25 años la ley 361 sí lo tenía así, porque en ese momento no existía la claridad conceptual que tenemos hoy frente a discapacidad. ¿Cuál es la norma que nos habla de discapacidad hoy frente a cómo se acredita y cuáles son sus condiciones? La resolución 1239 del año 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, ¿sí? Donde se dice que un equipo interdisciplinario realizará una valoración que no es un dictamen de pérdida de capacidad laboral, que no sirve para acceder a prestaciones, ¿sí? Sino que simplemente va a decir, usted tiene discapacidad. Entonces, en el caso de Carlos, en el caso diría, Carlos es una persona con discapacidad visual, su nivel de restricción en la participación es este, pero eso no tiene nada que ver con porcentajes de pérdida, absolutamente, ¿sí? Son dos normas distintas, dos reglamentaciones que le apuntan a asuntos distintos. ¿Se pueden cruzar en el camino? Sí, claro, y se han cruzado históricamente, Lo que pasa es que, digamos que, por ejemplo, para un abogado que no tenga formación en temas de discapacidad, ¿qué nos enseñan a nosotros en la universidad? Que discapacidad es invalidez, es decir, es la pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Pero los que ya nos dedicamos a la especificidad de este tema, sabemos que no es así, que hoy no es así. Como les digo, sobre este tema nos podríamos quedar conversando porque es un tema muy interesante. ¿Podría hacer la última pregunta también ahí? Para que terminemos. Listo. ¿Con qué relación tiene la resolución que salió ahora, la 1239, que usted mencionaba, de 2022, con la que está exigiendo el Ministerio de Trabajo para certificar a las empresas con respecto a las personas que tienen condición de discapacidad, que según tengo entendido la resolución 113 de 2020? No, la 1239 derogó la 113. O sea, hoy la 113 no es vigente. Ah, correcto. Eso perfecto. Es. Norberto. Carlos. Bueno, Carlos, no hay más preguntas, por lo menos personas que hayan alzado la mano. Entonces, vamos a finalizar este evento. Antes, por favor, agradecemos inmensamente, pensé tenía cámara encendida, agradecemos inmensamente que nos apoyen diligenciando las encuestas que hemos compartido. De esto depende la calidad de los eventos que sigamos realizando y que sea de interés para ustedes. Por último, agradecer inmensamente a Carlos Mario Jaramillo. Carlos, gracias por este tiempo, por tu disposición, por compartir tu conocimiento y por supuesto a cada una de las personas que se han conectado y por su interés para estar con nosotros el día de hoy. Aprovecho asimismo para invitarlos a estar pendiente de nuestros próximos eventos. El próximo, por cierto, es el 17 de noviembre, también a esta hora, es un jueves y estamos con los colegas del programa de egresados de la universidad validándolo. Ya hay una propuesta y próximamente se les estaremos compartiendo. Desde cada una de las sedes, tanto a nivel nacional como en cada una de las sedes donde hace presencia la universidad, estaremos atentos y dispuestos para resolver mejor inquietudes y continuar formulando estrategias en pro de los objetivos de la universidad y de cada una de las organizaciones. Carlos, muchas gracias. Me gustaría que te despidieras antes de cerrar el evento. No, Alberto, agradecerte a vos, a la Oficina de Egresados, a la Universidad Nacional, a nuestros asistentes a este espacio. Digamos que yo prefiero los espacios presenciales, ya que el pospandemia nos lo va permitiendo cada vez más, pero esta es una manera de llegar a muchas más personas, a muchos más espacios y que nos facilita pues el tema del uso de las tecnologías. Entonces, no, de mi parte,
plena gratitud en el equipo de discapacidad del Distrito de Medellín, plena disponibilidad para lo que requieran desde los procesos de acompañamiento que están en los asuntos misionales del equipo de discapacidad. Y no, a mí siempre hablar de esos temas me gusta mucho y digamos que entrar como a desmitificar tantas cosas que o por desconocimiento o por construcciones sociales están ahí en los imaginarios, ¿cierto? Entonces, no, Norberto, a vos nuevamente reiterarte el agradecimiento por la invitación a la oficina de egresados, muchas gracias por preocuparse por estos temas, por ponerlos en vía de conversación, y quedamos con absoluta y plena disponibilidad con los compromisos de ajustar la presentación, incluir un tema jurisprudencial que por ahí tengo una línea que puede ser muy útil para las áreas de seguridad y salud en el trabajo, y con esto creo que podemos dar como por terminado el espacio. Carlos, aprovecho para mencionarte los agradecimientos y la mención de que ha sido un excelente espacio. Lo están haciendo en el chat, lo menciona Astrid Montoya, Weimar Bedoya, desde Comercial Servitel Limitada, Julián Andrés Mora, quien es un coordinador de la sede Palmira, Denis Solans Pérez Aguilar, y del Centro Médico Bioanálisis. Nos agradecen por este espacio y te lo transmito. Bueno, para todos un feliz resto de día. Deseamos que sea de éxito para cada uno de ustedes y esperamos verlo en el próximo encuentro. Recuerden, noviembre, jueves 17 de noviembre a esta misma hora. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Con gusto. Hasta pronto y que la pasen bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Con gusto. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, María Camila. Hasta pronto. Que la pasen bien.